Estados Unidos ha empezado a comentar que tal vez dentro de las elecciones van a haber algunos factores extranjeros que puedan perjudicar directamente al resultado. Dicho de otra manera, que existen países que tienen el suficiente poder para cambiar las elecciones en Estados Unidos. ¿Por qué diría esto la administración de Joe Biden? Y más importante, porque ha acusado a más de 3 países de tal vez intentar cambiar el futuro norteamericano. No es que Estados Unidos es la potencia más grande del mundo, que tiene que ver exactamente Rusia, China e Irán. Vamos a comentarlo. La administración de Joe Biden y de hecho diferentes organizaciones dentro de Estados Unidos están hablando de una supuesta injerencia en las presidenciales del propio país norteamericano, en la cual ya sea Rusia, ya sea China o tal vez el propio Irán pueden terminar ejecutando algún tipo de estrategia en contra de las elecciones y elegir al representante que más les beneficie. Sí, no han dicho nombres, no han dicho cuál es el supuesto candidato que está a favor de ellos, pero aparentemente para la administración estadounidense esto es una realidad. Sin embargo, tomando en cuenta las recientes palabras de Joe Biden, podríamos hacernos a una idea de qué candidato supuestamente estaría siendo favorecido por China, por Rusia e Irán. En este caso, las acusaciones de que Rusia supuestamente está intentando influir en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos son absurdas. Esto es lo que ha señalado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Declaraciones similares llegaron también tanto de Pekín como de Teherán. Y es que existe una duda bastante razonable. ¿Cómo es posible de que si Estados Unidos, que es la principal potencia del mundo y se supone tiene los suficientes recursos para, en este caso, intentar vencer, por así decirlo, a los rivales, no solo en una carrera hegemónica, sino en sus propias elecciones, ahora sale a decir que básicamente Rusia o China o tal vez Irán eligen al próximo presidente norteamericano? Una situación bastante curiosa que ya sucedió en el pasado. De hecho, cuando salió pues electo el presidente estadounidense Donald Trump, muchos, sobre todo dentro del gobierno, estaban diciendo que esto había sido hecho por los rusos, que Rusia había elegido a Donald Trump y que Estados Unidos simplemente no tenía ni voz ni voto, sino que el Kremlin había elegido al representante. Sí, así de descabellado. De hecho, se hizo una comisión que hasta la fecha no ha presentado ningún tipo de pruebas. Dentro del Congreso se sigue esperando pues algún tipo de resultado de esta comisión, que simplemente ha tenido que reconocer que faltan indicios, que faltan pruebas para poder hacer un tipo de declaraciones. Pero lo que llama la atención de todo esto, y como dijimos hace un momento, es que si bien la administración de Joe Biden lanza esta acusación, no dice cuál sería el candidato al cual supuestamente Rusia, China o Irán están intentando ejecutar como su próximo soldado de batalla, como su próximo representante, y que sea el propio presidente estadounidense. Claro, no necesariamente van a ser los demócratas. ¿Qué es lo que sucede? Previamente, el presidente estadounidense Joe Biden le había prometido a la Alianza Atlántica que todo iba a ser exactamente igual o incluso mejor si es que salía electa Kamala Harris. Entonces, en este escenario en el cual la Alianza Atlántica no es del agrado de Rusia, ¿qué es lo que le convendría, según las palabras de Joe Biden y según las palabras de los demócratas? Pues sencillamente que no gane Kamala Harris, que gane Donald Trump, que de hecho salió al frente a decir que va a desarmar la OTAN. Estas han sido palabras del exmandatario. Entonces, tomando en cuenta todo esto, pues para algunos expertos es bastante obvio que las declaraciones por parte ya no solamente de la administración de Joe Biden o de los demócratas, sino incluso de la propia entidad estatal como la Casa Blanca, es que lo que está buscando Rusia, lo que está buscando China y lo que supuestamente está buscando Irán es influir en las elecciones para que no ganen los demócratas. Claro, con esto lo que se hace es decirle a la población votante norteamericana que por favor el voto debería ir con los demócratas porque va en contra de Rusia, que es uno de los rivales a vencer, ni hablar tampoco de China. Entonces, esta es una estrategia que para algunos es más bien electoral
que una estrategia geopolítica real. Tomando en cuenta todo este escenario, además, es muy importante también ver lo que está sucediendo en otros países, como por ejemplo, muchos han empezado a criticar esta situación en la cual los demócratas no van a tener elecciones internas, no se va a elegir a otro representante, sino simplemente se va a designar a Kamala Harris. Pero lo que llama la atención es que el propio Joe Biden es el primero en hacer campaña para Kamala Harris. De hecho, la propia vicepresidenta tampoco es que haya salido al frente a dar discursos de campaña, porque de nuevo, ella todavía no es de manera oficial la representante de los demócratas. Y sin embargo, Joe Biden tiene palabras ya de cuál sería el discurso de Kamala Harris. Y ahora, en este contexto, también llama la atención algo, la figura de Irán. Hemos visto cómo en anteriores videos y sobre todo en anteriores elecciones se hablaba de la influencia de Rusia, que Rusia elegía de nuevo a los gobernantes dentro de Estados Unidos, algo que de nuevo no se pudo probar, pero ahora está metiendo en el saco a China, algo que ya más o menos se veía venir. Pero el hecho de que se hable de Irán también demuestra cómo básicamente se han determinado a los rivales a vencer de Estados Unidos o a los enemigos norteamericanos para que la población de a pie vea exactamente qué es lo que están buscando. Claro, si dicen que, por ejemplo, Donald Trump es el representante de Rusia, de China y de Irán, pues hay un grueso de la población norteamericana que seguramente va a votar con miedo o va a votar eligiendo a la otra parte. Sin embargo, como hemos dicho, lo que intenta hacer Estados Unidos es no dar ningún tipo de nombre, porque claro, esto ya entraría en una guerra sucia sin precedentes. Lo que llama también este escenario a reflexionar es que estas palabras vienen también de la comunidad de inteligencia estadounidense, la cual, según los representantes dentro del Kremlin, sucumben a las tendencias de moda en la política interna de acusar al extranjero cuando tal vez los resultados son reales y simplemente se ponen en duda sin más. Lo que ha terminado indicando, por ejemplo, Dmitry Peskov, es que ellos también necesitan buscar enemigos y por supuesto a los estadounidenses no se le ocurre un mejor enemigo que la Federación de Rusia. Claro, todo es una estrategia no solamente geopolítica, sino ahora electoral, pero por ejemplo, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, ha asegurado que Pekín nunca ha interferido ni tampoco planea influir en ningún tipo de elecciones en ningún país y sobre todo en Estados Unidos. China nunca ha interferido ni tampoco va a interferir en las elecciones de Estados Unidos. Nos oponemos a la difusión de información falsa por parte de Estados Unidos y a la denigración de China. De nuevo, estas han sido palabras de la administración de Xi Jinping, pero en este caso hasta ha tenido que salir al frente Irán. A través del medio IRNA, Irán ha dicho que no tiene ningún objetivo ni realiza actividad alguna destinada a influenciar en las elecciones estadounidenses. Si bien es cierto, esto para algunos puede ser algo bastante obvio, para otros es necesario que salgan estos países a dar este tipo de declaraciones porque algunos ya empiezan a ver que tal vez esta es una estrategia, como hemos dicho, de campaña electoral o, por qué no decirlo, tal vez algún tipo de tensión generada entre las principales potencias que la administración estadounidense considera sus rivales a vencer, y esto no lo digo yo, lo dice la propia Alianza Atlántica, y evidentemente generar una tensión latente también ayuda en tiempos de campaña.